Agosto de 1986. Aeropuerto de Madrid-Barajas. Un vuelo comercial con destino a Chile. Despega puntualmente, pero un asiento de primera clase permanece vacío. Un pasaporte italiano a nombre de Marcela Basteri nunca cruzó la aduana. No hay tormentas dramáticas, ni truenos de película, ni lágrimas bajo la lluvia en esta historia. Solo hay un sol abrasador castigando el asfalto español y el frío metálico de una caja fuerte donde se acaba de esconder la verdad más oscura de la industria musical latina. Esa es la cruda, asfixiante y absoluta realidad. Una mujer entra a un chalet en el exclusivo y aislado barrio de Las Matas, y el mundo entero no vuelve a verla jamás. Sin cuerpo encontrado, sin acta de defunción, sin una tumba donde ir a llorar. Solo queda un hijo adolescente a miles de kilómetros, llenando estadios hasta el tope, facturando millones de dólares por noche, mientras su propio entorno le miente en la cara, mirándolo fijamente a los ojos. Detente un segundo y escucha esto con extrema atención. La peor traición que un ser humano puede experimentar no viene de un enemigo callejero o de un rival de negocios que busca arruinarte. Viene directamente de la misma sangre que te dio la vida. Proviene de la persona que firma tus contratos millonarios, de quien duerme bajo tu mismo techo y de quien te abraza frente a los flashes de los paparazzis. Quizá tú también conoces esa sensación. A lo mejor tú también has sentido ese golpe seco y paralizante en el estómago, cuando descubres que alguien en quien confiabas ciegamente te ha estado utilizando como un objeto desde el primer día. Imagina esa agonía, pero a escala industrial, televisada y aplaudida por multitudes. Imagina que tu propia existencia, tu voz privilegiada y tu talento innato son única y exclusivamente la máquina de imprimir billetes necesaria para mantener los vicios inconfesables, las líneas de cocaína y las peligrosas deudas mafiosas de tu propio padre. El silencio compró voluntades de hierro en las oficinas de las grandes discográficas internacionales. El silencio encubrió miles de firmas falsificadas en cuentas secretas en Suiza y empresas fantasma radicadas en las Bahamas. El silencio fue el pacto de sangre inquebrantable que los altos mandos de la policía, tanto en México como en España, aceptaron gustosos para no investigar jamás una desaparición forzada con tintes de homicidio. El dinero pagó agresivas campañas de relaciones públicas y portadas exclusivas en revistas de alta sociedad para vender la imagen falsa de una familia unida y feliz. El dinero silenció a tíos, abuelos, contadores y managers que sabían exactamente qué demonios pasó dentro de esa casa madrileña. El dinero construyó la prisión de oro macizo donde el ídolo juvenil tuvo que aprender a llorar en la oscuridad y en absoluto secreto. La traición no fue un desafortunado accidente doméstico. Fue un plan financiero fríamente calculado y ejecutado. La traición tenía nombre, apellido y un porcentaje fijo de regalías. La traición se ejecutó a sangre fría y con precisión quirúrgica para proteger un imperio económico que estaba a punto de colapsar irremediablemente por la avaricia desmedida de un solo hombre enfermo de poder. Hoy vas a descubrir 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Luis Miguel. No te hablaré de sus exitosos romances de portada, ni de la cantidad de discos de platino colgados en su pared. Te hablaré exclusivamente de sangre, de extorsión, de impunidad y del brutal asesinato de su alma. La primera revelación destruye por completo el maldito mito del genio musical apoyado incondicionalmente por su padre protector. Te mostraré los documentos no oficiales, las deudas asfixiantes con el narcotráfico y los favores a las élites políticas corruptas que Luisito Rey ya no podía pagar. Marcela Basteri no desapareció por un simple capricho de madre o una profunda depresión posparto. Desapareció porque sabía demasiado. Porque tenía a su nombre firmas legales y decenas de sociedades fantasma internacionales. Se había convertido de la noche a la mañana en un peligro financiero letal para un hombre acorralado por sus propios demonios. Guarda este detalle en tu mente: el talento desmesurado de Luis Miguel fue irónicamente la condena de muerte definitiva de su propia madre. La segunda revelación te mete de lleno y sin anestesia en la escena del crimen. Las Matas. No hay preguntas abiertas ni teorías de conspiración baratas aquí, solo hechos crudos e irrefutables. Te detallaré paso a paso cómo se orquestó la emboscada perfecta. Cómo la engañaron miserablemente para viajar desde Italia utilizando cruelmente a su hijo menor Sergio como el cebo definitivo para atraerla. Cómo el personal de servicio de la casa fue despedido repentina y convenientemente justo la tarde antes de su llegada. ¿Qué pasó realmente con sus pertenencias personales? Sus joyas de valor incalculable
¿Y por qué su cuenta bancaria privada fue vaciada sistemáticamente dólar por dólar meses después de que ella supuestamente abandonara a su familia por voluntad propia? La tercera revelación expone el nivel más alto del encubrimiento internacional. Cuando Luis Miguel finalmente cumplió la mayoría de edad, rompió las cadenas legales y tomó el control total de su inmensa fortuna, no se quedó de brazos cruzados. Contrató a los mejores del mundo. Pagó millones a exagentes de la agencia de inteligencia Mossad israelí. Financió una investigación clandestina brutal, silenciosa y con recursos ilimitados. Rastrearon cuentas opacas en paraísos fiscales e interrogaron a testigos clave bajo presión extrema. Te revelaré por qué, tras recibir un informe estrictamente confidencial dentro de un maletín negro, el cantante dio la orden inmediata y fulminante de abortar toda búsqueda. El expediente se cerró para siempre. La verdad documentada que leyó en esas páginas era tan aberrante, tan destructiva para la mente humana, que prefirió convivir con el misterio antes que abrazar la locura total. Y la cuarta revelación es la consecuencia directa, trágica e irreversible de ese oscuro informe. Es el perfil psicológico forense de un hombre que terminó replicando el trauma que juró destruir. Entenderás exactamente por qué aisló emocionalmente a sus propios hijos, por qué castiga psicológicamente a todas sus parejas sentimentales, y por qué su sonrisa blanca y perfecta es solo un escudo táctico de supervivencia. Es la anatomía de un sociópata funcional. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que más han intentado borrar. Corre el año 1970. Un hospital público en Puerto Rico huele a desinfectante barato. No hay reflectores. No hay limusinas. Solo deudas asfixiantes persiguen a Luis Gallego Sánchez alias Luisito Rey. Es un cantante mediocre, un hombre carcomido por el fracaso constante y una ambición venenosa. A su lado, Marcela Basteri cose a mano la ropa para sobrevivir a inminentes embargos. Huyen sistemáticamente de España. Huyen de prestamistas. Nadie está a salvo. En ese contexto nómada y miserable nace Luis Miguel. No conoció un hogar real. Conoció habitaciones de hotel baratas impregnadas de humo y alcohol. No tuvo amigos de escuela. Tuvo guardaespaldas y managers siniestros que lo miraban con un signo de dólar tatuado en las pupilas. La infancia de Luis Miguel fue un secuestro emocional prolongado. Fue criado en alerta máxima. Su padre lo arrastraba de madrugada borracho, obligándolo a observar cómo mendigaba favores en sórdidos cabarets mexicanos. Marcela intentaba hacer el escudo, pero un escudo frágil jamás detiene balas reales. El quiebre psicológico llega rápido. Luisito Rey escucha cantar a su hijo. No ve un milagro. No siente orgullo paternal. Ve una caja fuerte abierta. Ve su redención económica definitiva. En ese segundo exacto, la línea temporal de su vida se fractura para siempre. Luis Miguel deja de ser un hijo. Se convierte en un producto altamente rentable. Se transforma en el salvavidas de un sociópata narcisista. A los 11 años, mientras otros niños jugaban, él fue arrancado brutalmente de la escuela. Fue despojado del derecho a ser niño. Su padre lo encerró en oscuros estudios de grabación 20 horas seguidas. Lo medicaba en secreto. Le inyectaba efedrina sintética para mantenerlo despierto cuando su anatomía colapsaba por agotamiento. Le prohibió tener relaciones normales. Lo aisló del mundo. Le enseñó mediante manipulación psicológica aterradora que su único valor humano residía en su garganta. Si cantaba bien, recibía comida. Si fallaba una nota, recibía desprecio absoluto y severos castigos en la oscuridad. Aquel niño hambriento de afecto de 1980 se evaporó rápidamente bajo el fuego de los reflectores, transformándose casi sin darse cuenta en el semidios multimillonario del año 2000. Pero el abismo interno nunca se cerró. La evolución cronológica es una ilusión macabra. Ese niño demacrado y drogado que cantaba frente a políticos corruptos y peligrosos narcos en fiestas privadas para pagar las enormes deudas de juego de su padre, mutó en el artista latinoamericano más rico del planeta. Pasó de mendigar atención a viajar en jets privados de última generación y comprar penthouses en Miami. Sin embargo, ese titán intocable de la industria musical en los años 90 era totalmente incapaz de dormir una sola noche sin ingerir fuertes sedantes psiquiátricos. El millonario traje italiano de $10,000 que lucía en sus giras mundiales solo cubría la piel eternamente helada de un huérfano aterrorizado. Quizá tú también conoces esa agónica sensación.
A lo mejor tú también has sentido el peso aplastante de tener que madurar de golpe. Tal vez cargaste con inmensas responsabilidades de adulto siendo apenas un niño, viendo con impotencia cómo las figuras de autoridad que debían protegerte te fallaban miserablemente, arrojándote a los lobos. Imagina tener esa profunda herida abierta sangrando en vivo frente a millones de espectadores que solo exigen que sigas sonriendo. Analiza la mente destrozada de ese joven. Un cerebro bombardeado por estrés extremo, privación de sueño, y la exigencia inhumana de un tirano. El trauma severo del abandono emocional moldea una psique retorcida y paranoica. Aprendió a apagar sus emociones orgánicas para sobrevivir. Aprendió a golpes que la confianza ciega es una debilidad fatal. El amor verdadero se convirtió en una simple transacción comercial. Todo tenía un precio. Guarda este detalle en la parte más oscura de tu memoria. Grábatelo a fuego porque esto lo explica absolutamente todo. El niño que aprendió dentro de su propia casa que las personas solo te aman por los millones que generas. El niño al que su padre le robó impunemente la infancia, el dinero, y finalmente le arrebató a su madre. Guarda este detalle vital porque explica con precisión quirúrgica la paranoia destructiva y la frialdad de sus años adultos. Explica por qué décadas después el ídolo trataría a sus propias parejas y a sus hijos con la misma asombrosa frialdad transaccional y el mismo abandono despiadado que él sufrió. No puedes irradiar luz si fuiste criado exclusivamente en la penumbra. Luisito Rey perfeccionó el abuso psicológico intrafamiliar. Creó una dependencia tóxica irrompible. Convenció a su hijo de que sin su dirección experta, él no valía nada. Controlaba con amenazas sus cuentas bancarias y contratos leoninos. Y lo más destructivo, dictaba la narrativa oficial. Cuando Marcela intentaba intervenir para proteger a su hijo de la voraz explotación industrial, era silenciada rápidamente con extrema violencia física y terrorismo psicológico. El niño lo presenciaba todo desde la sombra. Tragaba su propio terror en silencio. Subía al escenario, sonreía a las cámaras, cantaba sobre el amor y bajaba al camerino para encontrar a su madre llorando amoratada. Esa rutina perversa quebró su espíritu. El dinero comenzó a entrar a raudales, pero la miseria moral del padre crecía más rápido que las cuentas en Suiza. El niño prodigio era la materia prima. El padre era el verdugo, y la madre se convirtió trágicamente en el único obstáculo real para el control absoluto del monstruo. El infierno real, oscuro y silencioso, apenas comenzaba a devorarlos a todos. Ciudad de México. Principios de los años 80. El humo denso de los puros inunda las oficinas donde se decide quién respira y quién muere en el mundo del espectáculo. El ascenso a la cima nunca es gratuito. Todo imperio exige un tributo de sangre y el imperio de Luis Miguel no fue la excepción. La moneda de cambio no fueron billetes. Fue su propia infancia. Fueron sus cuerdas vocales tensadas hasta sangrar. Fue la paz mental de su madre. Cuando Luisito Rey empujó a su hijo de 11 años al escenario del canal de televisión más poderoso de América Latina, no lo estaba apadrinando. Lo estaba vendiendo al mejor postor. Lo estaba arrojando a un foso lleno de tiburones de traje y corbata. ¿Qué tuvo que entregar a cambio de la ovación? Entregó su voluntad. Entregó su derecho a decir no. Las primeras presentaciones no fueron triunfos artísticos. Fueron transacciones mafiosas. Luisito Rey no tenía dinero para lanzar a su hijo, pero tenía algo mejor: contactos en el inframundo. Así entró en escena Arturo el Negro Durazo Moreno, el jefe de la policía de la capital mexicana. Un hombre temido, un criminal con placa oficial, un individuo que controlaba el narcotráfico, la extorsión y los favores políticos. Durazo no era un mecenas del arte, era un depredador clínico. ¿Crees que un hombre de ese nivel criminal financia la carrera de un niño por pura bondad? Absolutamente no. Durazo financió el lanzamiento de Luis Miguel a favor de oscuros intereses, exigiendo exclusividad en sus fiestas privadas, rodeado de capos y políticos intocables. Luisito Rey entregó a su familia a las fauces del lobo sin dudarlo un segundo. La inocencia fue la primera víctima en esta mesa de póker trucada. El niño cantaba en la boda de la hija del presidente de la República, rodeado de la élite más corrupta del país. Sonreía con sus dientes perfectos, pero sus ojos reflejaban el terror asfixiante de quien sabe que no puede fallar bajo ninguna circunstancia. Sabían en ese momento que estaban cruzando un punto de no retorno. Tenía idea ese niño de 11 años de que estaba firmando un pacto vitalicio con el diablo.
Entendía Marcela Basteri que cada aplauso ensordecedor del público era en Cundo de 11. Realidad un nuevo barrote de acero, soldándose en su jaula de oro. Comprendían que al aceptar el dinero manchado de sangre de Durazo y los contratos leoninos de la televisión, estaban entregando las llaves de su propia existencia a hombres que no dudaban en desaparecer a quienes les estorbaban. No lo sabían. O quizá en el fondo Marcela lo intuía, pero el terror visceral la paralizó por completo. El éxito llegó como una avalancha brutal. Discos de platino, giras internacionales exhaustivas, portadas diarias en todas las revistas, pero detrás de las cámaras el control era absoluto y asfixiante. El gran monopolio mediático dictaba qué decir, cómo vestir, con quién salir en la foto de portada. Los ejecutivos de traje gris, hombres fríos calculadores y sin empatía alguna, miraban al adolescente no como a un ser humano frágil, sino como a la acción más rentable de toda su bolsa de valores. Luisito Rey se frotaba las manos de codicia. Su plan maestro funcionaba a la perfección. Había convertido a su propio hijo en una máquina industrial de imprimir billetes. Pero esa máquina necesitaba combustible diario. Y el combustible era el sufrimiento físico y mental de la madre. Quizá tú también conoces esa sensación. A lo mejor tú también has sentido alguna vez que te utilizan hasta vaciarte, que las personas a tu alrededor solo valoran lo que puedes producir económicamente, no lo que eres como persona. Imagina esa manipulación psicológica llevada a un nivel extremo. Imagina que las personas que te explotan a diario tienen el poder real de arruinarte la vida, o terminarla con una sola llamada telefónica a la policía corrupta. Ese era el terrorífico día a día de la familia Gallego Basteri. Un secuestro a puertas abiertas. Una despiadada extorsión televisada a nivel continental. Guarda este detalle. Es vital para entender la catástrofe. Los hombres que financiaron el meteórico ascenso de Luis Miguel no eran hombres de negocios comunes. Eran capos intocables. Eran políticos corruptos con ejércitos privados. Eran individuos que resolvían sus problemas corporativos desapareciendo a la gente en el desierto. Cuando tú le debes favores a este tipo de personas, no pagas con dinero. Pagas con obediencia absoluta. Pagas con tu alma. Luisito Rey se endeudó hasta el cuello con estos monstruos implacables para mantener su falso estilo de vida de nuevo rico. Compró mansiones, yates de lujo, drogas y mujeres con dinero que no era suyo. Y cuando los acreedores de las sombras empezaron a exigir su pago inmediato, el cantante mediocre tuvo que ofrecer la única garantía de inmenso valor, que le quedaba en las manos el silencio cómplice y la sumisión total de su familia. ¿En qué preciso momento la fama mundial se convierte en una sentencia de muerte irremediable? ¿Cuándo cruzaron la línea invisible entre ser ídolos de masas y ser rehenes de la mafia? Fue exactamente en estos primeros años de aparente gloria. Fue en esas primeras fiestas privadas y clandestinas donde el niño cantaba aterrorizado mientras los adultos cerraban millonarios tratos de drogas en la oscura habitación de al lado. Fue en la firma apresurada de esos primeros contratos discográficos, redactados por abogados despiadados que aseguraban que Luisito Rey tuviera el control absoluto sobre cada centavo generado. La jaula de oro brillaba intensamente para el público latinoamericano. Los trajes de luces impecables, los peinados perfectos, las baladas románticas que enamoraban estadios enteros. Pero los barrotes eran de acero forjado en el infierno de la corrupción mexicana. Marcela Basteri se dio cuenta de la trampa demasiado tarde. Intentó con desesperación de madre proteger el patrimonio legítimo de su hijo. Intentó cuestionar las cuentas bancarias, los desvíos masivos de fondos, las opacas empresas fantasma en paraísos fiscales que su esposo estaba creando a sus espaldas. Ese fue su error capital. Despertó a la bestia financiera. La madre abnegada se transformó repentinamente en una amenaza letal para los negocios clandestinos. Se convirtió en un obstáculo urgente para el cartel corporativo que se alimentaba vorazmente de Luis Miguel. Piensa en eso un momento. Detente y visualiza la escena. Una mujer sola, extranjera, marginada, rodeada de hombres inmensamente poderosos, corruptos y fuertemente armados. Una mujer que descubre los secretos financieros más oscuros de su esposo y de sus peligrosos socios en la sombra. La trampa mortal ya estaba perfectamente tendida. Los cimientos de la tragedia criminal más grande de la música latina no se construyeron el día que ella desapareció.
Se construyeron años antes en estas mismas oficinas, en estas fiestas privadas, en estos pactos silenciosos llenos de sangre. Cada paso triunfal hacia el estrellato fue en realidad un paso ciego más hacia el abismo profundo. El desmesurado éxito mundial fue simplemente el preludio del asesinato perfecto. Y Luis Miguel, el niño cautivo de la voz de oro, cantaba ciegamente cada noche, sin saber que cada nota que emitía financiaba directamente la pala que cavaría en absoluto secreto la tumba de su propia madre. Corre el año 1985. El mundo hispano está literalmente de rodillas. El niño prodigio ha muerto, y de sus cenizas ha nacido un semidios adolescente. Viña del Mar se rinde a sus pies. El Madison Square Garden cuelga el cartel de entradas agotadas en tiempo récord. Ya no hablamos de simple fama. Hablamos de histeria colectiva. Hablamos de poder absoluto y desmesurado. Luis Miguel es una gigantesca industria transnacional que factura cifras astronómicas totalmente incomprensibles para el ciudadano común. Cada vez que respira frente a un micrófono, las cuentas bancarias en Europa se inflan con millones de dólares frescos. El nivel de opulencia es asfixiante, casi pornográfico. Viaja exclusivamente en enormes aviones privados de fuselaje ancho, decorados con interiores de caoba maciza y cuero blanco italiano. Duerme en las suites presidenciales más caras, exclusivas y blindadas del planeta. Se pasea por las aguas turquesas de Acapulco en yates de 50 metros que cuestan mucho más que el presupuesto anual de un municipio entero. Su rostro empapela todo un continente. Las mujeres gritan hasta desmayarse violentamente contra las vallas de seguridad. Los políticos corruptos de la época suplican por una foto a su lado para limpiar su imagen pública. Las corporaciones discográficas le firman enormes cheques en blanco sin pestañear. Es el rey indiscutible de la música latina. Pero este colosal trono está construido íntegramente sobre arenas movedizas y sangre oculta. Mientras la inmensa multitud grita su nombre hasta desgarrarse las gargantas en estadios repletos, el joven astro mira por la ventanilla blindada de su limusina negra y solo ve un profundo abismo. El éxito comercial brutal aceleró la maquinaria de destrucción. El tiempo avanza rápido. Luisito Rey ya no es un simple manager explotador de barrio. Es un magnate oscuro, ebrio de poder absoluto, ahogado en líneas de cocaína, redes de prostitución de alto nivel y gigantescas apuestas clandestinas. El dinero entra a raudales como una cascada inagotable, pero sale con la misma violencia para financiar los peligrosos vicios de un padre fuera de todo control legal. El implacable reloj de arena se ha volteado irremediablemente. La catástrofe es inminente. Atención, porque aquí llega la primera revelación. Escucha bien, y no apartes la mirada de estos hechos. El mito oficial de la industria, la mentira empacada al vacío que te vendieron las revistas de alta sociedad de la época, afirma cobardemente que Marcela Basteri huyó porque estaba severamente deprimida. Te dijeron 1000 veces que abandonó a sus hijos ahogada por la pública infidelidad de su tiránico marido. Es una mentira repugnante. Es una elaborada cortina de humo fabricada por ejércitos de abogados internacionales que cobran $1000 la hora. La verdad oculta es fría, estrictamente documental y absolutamente letal. Marcela Basteri no era una simple y sufrida ama de casa deprimida. Marcela Basteri era, sobre el papel legal, la dueña absoluta de casi toda la fortuna del Sol de México. Esa es la cruda y aterradora realidad financiera. Luisito Rey era un evasor fiscal compulsivo y sumamente peligroso. Un despiadado delincuente, de cuello blanco, operando en la más absoluta impunidad. Para evitar que el temido fisco mexicano, la implacable Hacienda española y las estrictas autoridades internacionales embargaran el imperio ilegal que estaba construyendo con el talento de su hijo, utilizó a su propia esposa como testaferro. Principao. Documentos reales, registros bancarios recuperados y testimonios de excontadores confirmaron la macabra maniobra. Luisito firmó mansiones de superlujo, registró múltiples sociedades anónimas opacas en paraísos fiscales como las Bahamas, y abrió jugosas cuentas cifradas e imposibles de rastrear en Suiza, todo a nombre exclusivo de Marcela. Mientras él dilapidaba impunemente millones en oscuras orgías privadas con la peligrosa mafia local y altos jefes policiales, legalmente la única firma que autorizaba los masivos movimientos de capital era la de ella. Quizá tú también conoces esa asfixiante sensación. A lo mejor tú también has confiado ciegamente tu firma, tu buen nombre o tu crédito a alguien que amabas profundamente, solo para descubrir con horror que te estaban usando. Como un simple escudo humano frente a una deuda catastrófica,
Criminal. Imagina esa asfixia mental pero multiplicada por 30 millones de dólares. Marcela Basteri descubrió la letal trampa financiera. Descubrió los masivos desvíos de fondos multimillonarios que su marido perpetraba a espaldas del propio cantante. Y cometió el acto más valiente y fatal de su corta vida: amenazó frontalmente con contarlo absolutamente todo a la prensa internacional. Amenazó con proteger legalmente el inmenso patrimonio económico de su hijo mayor. Guarda este detalle con absoluta frialdad analítica. Cuando el tóxico matrimonio se fractura definitivamente a finales de 1985, y ella huye desesperada a su natal Italia, no se lleva solo su ropa en una maleta. Se lleva consigo el poder legal absoluto para congelar por completo el imperio económico de Luisito Rey. De repente el patriarca todopoderoso, el hombre intocable que controlaba a políticos y capos criminales, se dio cuenta de que estaba a una sola firma de la bancarrota total y la prisión de máxima seguridad. Marcela se había convertido en una inestable bomba de tiempo financiera. Era el principal testigo clave de un descarado fraude masivo internacional. No desapareció por tristeza o cruel abandono. Desapareció porque la insaciable avaricia corporativa de su propio esposo exigía su inmediata eliminación física para poder seguir operando las millonarias cuentas extranjeras en Suiza. La mató el dinero sucio. La mató la fría industria del entretenimiento masivo. La mató el cómplice silencio de quienes sabían perfectamente que el joven ídolo pop era la tapadera mediática perfecta para lavar millones de dólares manchados de sangre. Y mientras todo este horror corporativo sucedía a sus espaldas, Luis Miguel subía al escenario totalmente ciego, bañado en penetrantes luces de neón, facturando gigantescas fortunas incalculables cada hora, ignorando por completo que su colosal éxito comercial era exactamente la misma soga financiera que su padre estaba apretando lenta y silenciosamente alrededor del frágil cuello de su propia madre. Corre el año 1986. El éxito asfixia. El poder absoluto siempre cobra un impuesto en sangre. La industria no regala coronas, exige almas a cambio. Luis Miguel no es un ser humano libre. Es el prisionero más rentable del mundo hispano. Analicemos el verdadero contrato que firmó con el diablo. No es una metáfora poética. Es un documento legal físico y brutal. Su padre Luisito Rey y las corporaciones mediáticas le impusieron un régimen de esclavitud moderna, jornadas de 20 horas, giras interminables que destruían sus cuerdas vocales, cientos de conciertos sin descanso médico. No decidía qué ropa usar, qué grabar ni con quién hablar. El control más sádico era emocional. Le prohibieron tener novia pública. Le exigieron ocultar cualquier relación real para alimentar la fantasía de las fanáticas. Era el eterno soltero disponible. Un producto empaquetado para generar deseo. Y millones. Si alguien se acercaba a su corazón, su padre la destruía en la prensa o la extorsionaba para alejarla. Su familia era un secreto tóxico. Sus hermanos simple utilería desechable en un escenario de mentiras. A lo mejor tú también has sentido alguna vez esa asfixia. A lo mejor tú también has sentido que tu vida no te pertenece, que las personas a tu alrededor solo te valoran por lo que aportas económicamente, por lo que resuelves, por lo que callas para no incomodar. Imagina esa presión insoportable pero con 10.000 cámaras apuntando a tu rostro cada vez que sales a la calle. Imagina no poder llorar porque arruinas el negocio millonario antes de cantar frente a 50.000 personas que exigen perfección. El ídolo estaba totalmente quebrado por dentro. Luis Miguel cumplió 16 años convertido en un autómata generador de divisas. Mientras él cantaba en Sudamérica, la guerra civil familiar llegó al punto de no retorno. Marcela Basteri estaba refugiada en Italia con su hijo menor Sergio, alejada del monstruo, protegiendo su vida y su poca cordura. Pero el monstruo necesitaba su firma legal urgente para no ir a prisión por evasión fiscal masiva. El chantaje emocional fue la herramienta elegida. La manipulación más vil registrada en la historia de la música. Luisito Rey sabía que Marcela jamás volvería por él. La odiaba profundamente. Usó el instinto más vulnerable de una madre, sus propios hijos. Le mintió de manera fría y calculada. Prometió que si viajaba a España firmaría los papeles de divorcio y le entregaría un porcentaje justo de los bienes retenidos. El gancho letal fue decirle que Luis Miguel viajaría a Madrid para verla, que el adolescente la necesitaba urgentemente. Fue una trampa psicológica impecable. Marcela tomó un vuelo desde Pisa hacia Madrid en agosto de 1986. Llevaba a Sergio en brazos,
Iba directo al matadero. Luis Miguel, ajeno al plan criminal, estaba de gira. Nunca supo que su madre iba a buscarlo. Lo usaron como cebo ciego. El padre manipuló agendas, desvió llamadas y alteró vuelos para que madre e hijo jamás coincidieran en el mismo espacio y tiempo. Atención, porque aquí llega la segunda revelación. Este es el punto exacto donde la biografía musical muta en expediente criminal frío y documentado. Nos trasladamos al escenario final, el chalet ubicado en el aislado barrio de Las Matas a las afueras de Madrid. Los hechos registrados hielan la sangre. No hay especulaciones ni teorías absurdas. La emboscada se ejecutó con precisión militar. Horas antes de que Marcela cruzara esa puerta, Luisito Rey tomó una decisión escalofriante. Despidió abruptamente a todo el personal de servicio. Vació la inmensa casa de testigos oculares. Guardias, empleadas, el jardinero. Todos recibieron la estricta orden de desaparecer por varios días. La casa quedó en silencio sepulcral, habitada únicamente por hombres de confianza del padre, individuos violentos con antecedentes oscuros fuertemente vinculados a la corrupción policial española y mexicana. Marcela entró a esa casa con Sergio. Las puertas blindadas se cerraron. Y aquí los registros oficiales se vuelven aterradores. Esa fue la última vez en la historia que Marcela Basteri fue vista con vida. No hubo maletas preparadas. No hubo pasajes de tren comprados hacia ningún otro destino. La coartada oficial afirmaba que se fugó con un mafioso italiano abandonando a su hijo menor a su suerte. Un insulto absoluto a la razón humana. Los registros bancarios muestran la verdad trágica. Meses después de esa reunión a puerta cerrada en Las Matas, la millonaria cuenta suiza de Marcela fue vaciada sistemáticamente. Dólar por dólar. Firma por firma falsificada con pericia. Su pasaporte italiano apareció misteriosamente bajo llave en la caja fuerte de Luisito Rey años más tarde. ¿Quién retiene el pasaporte internacional de una mujer que escapa voluntariamente a otro continente? ¿O la desaparición fue un homicidio financiero fríamente planificado? Un asesinato corporativo ejecutado para transferir el control absoluto de las sociedades anónimas y evitar el inminente colapso económico del patriarca. Las paredes insonorizadas de Las Matas absorbieron los gritos desesperados de una madre acorralada sin escapatoria. Sergio fue entregado velozmente a la familia del padre. La escena del crimen fue limpiada con químicos industriales y la propiedad vendida rápidamente a terceros. A miles de kilómetros obligaban a Luis Miguel a salir al escenario. Le decían sistemáticamente que su madre no quería verlo ni hablarle. Le inyectaban veneno psicológico diario. El contrato diabólico estaba firmado con sangre fresca. El rey absoluto del pop latinoamericano era ahora un huérfano prisionero custodiado fielmente por el verdugo de su propia madre. Facturando millones de dólares diarios, que financiaban secretamente el encubrimiento gubernamental del peor crimen que destrozaría su vida para siempre. Fines de los 80. La cima del mundo tiene un aire tóxico que asfixia lentamente. Luis Miguel alcanza la mayoría de edad. Cumple 18 años, y el velo de la inocencia se desgarra de forma violenta, definitiva e irreversible. No hay celebraciones familiares, no hay pasteles ni abrazos cálidos. Hay una fría auditoría contable. Hay cajas de cartón llenas de facturas falsificadas, contratos fraudulentos y evasión fiscal masiva. El ídolo pop descubre la realidad más repugnante frente a un escritorio de madera. Está técnicamente en bancarrota. El imperio es una ilusión de papel maché. Su propio padre no solo le robó la infancia y a su madre, le robó su dinero. Todo su patrimonio real. Lo dejó expuesto a ir a una prisión federal mexicana por un fraude monumental a la Secretaría de Hacienda. 20 millones de dólares en impuestos sin pagar. Esa es la primera gran fractura interna. El sonido del cristal rompiéndose dentro de su mente. El desfalco no fue un error administrativo de un contador novato. Fue un saqueo sistemático, metódico y ejecutado a sangre fría. Luisito Rey desvió enormes fortunas hacia cuentas opacas en Suiza y compró propiedades en España a nombre de terceros. Mientras el hijo cantaba hasta escupir sangre en agotadoras giras por Sudamérica, el padre lavaba los activos ilegalmente. Piensa en eso un momento. Detente aquí. Visualiza estar sentado frente a un grupo de abogados de traje gris escuchando cómo el hombre que te crió te utilizó como un simple escudo humano. Luisito Rey prefirió que su propio hijo enfrentara cargos penales antes que reducir su nivel de vida a sus adicciones diarias
y sus fiestas con la mafia local. La traición rompe la última fibra de sanidad mental que le quedaba al cantante. Corta lazos comerciales y personales drásticamente. Despide a su padre de inmediato. Lo expulsa de su vida para siempre. Pero el veneno letal ya estaba inyectado en sus venas. La cacería interna inicia. El Sol se queda solo rodeado de un inmenso vacío legal y emocional. Busca refugio en nuevas figuras paternas. Busca managers que prometen lealtad absoluta. Llega Hugo López, un respiro temporal, un hombre que intenta poner orden en el caos financiero y personal. Pero la tragedia tiene un radar perfecto para cazar a Luis Miguel. El cáncer le arrebata a López poco tiempo después. Otra figura paterna protectora que se desvanece prematuramente. El abandono se vuelve un ciclo clínico crónico. Y entonces, los buitres reales comienzan a sobrevolar la herida abierta. Sin una estructura de protección real, el cantante queda a merced del nuevo entorno corporativo. Amigos de la juventud, empresarios oportunistas, administradores de turno. Todos exhiben la sonrisa perfecta y mantienen la mano hundida en el bolsillo ajeno. Le inflan drásticamente los precios de las propiedades inmobiliarias. Le cobran jugosas comisiones fantasma por giras internacionales. Le organizan fiestas faraónicas donde él paga la cuenta completa de 100 supuestos invitados que ni siquiera conocen su verdadero nombre. La traición se respira dentro del aire acondicionado de su limusina privada. Se sienta en la mesa de juntas de su propia empresa. Sus propios contadores le mienten en la cara sin parpadear una sola vez. Le presentan balances financieros burdamente manipulados. Descubre millonarios desvíos de capital en sus lujosas inversiones inmobiliarias en Acapulco. Descubre que sus promotores reportan miles de entradas no vendidas en sus conciertos masivos simplemente para embolsarse la millonaria diferencia en efectivo negro. Es un descarado saqueo corporativo a plena luz del día. El artista es una mina de oro abierta y sin guardias de seguridad perimetral. La desconfianza se vuelve una patología clínica aguda. La paranoia gobierna y dicta absolutamente todos sus días. En el terreno amoroso el patrón se repite con crueldad matemática. Las mujeres que entran a su vida terminan vendiendo exclusivas a revistas de espectáculos. Las confidencias de alcoba se convierten en escandalosos titulares de prensa amarilla a la mañana siguiente. Grabaciones telefónicas secretas filtradas, fotografías robadas, extorsiones silenciosas. Luis Miguel descubre violentamente que su intimidad es simplemente una mercancía en el mercado negro del entretenimiento. Es matemáticamente imposible amar a alguien cuando sabes perfectamente que hay un lente telescópico apuntando a tu ventana cada madrugada. Es inviable abrazar a un amigo si sabes que está calculando cuánto vale esa foto en portada. La empatía muere. Simplemente dejas de sentir afecto humano genuino. Construyes un muro impenetrable de titanio alrededor de tus emociones. El aislamiento se vuelve su única religión. Compra yates oceánicos inmensos no para navegar placenteramente, sino para alejarse físicamente de la tierra firme y de la humanidad. Se encierra semanas enteras en áticos exclusivos en Miami o en mansiones blindadas de Los Ángeles. Paga pisos completos de hoteles de 5 estrellas solo para asegurarse de no cruzarse con absolutamente nadie en los oscuros pasillos. Exige contractualmente que los empleados técnicos de los estadios donde canta no lo miren directamente a los ojos bajo amenaza de despido inmediato. No es un capricho frívolo de divo arrogante. Es terror. Es puro y absoluto terror al contacto humano. El ídolo latino no confía en nadie, porque la evidencia empírica de su tortuosa vida le ha demostrado implacablemente que todos tienen un precio de venta al público. Y él tiene el dinero suficiente para saber que nadie se resiste a traicionarlo por la cifra bancaria correcta. La soledad en la cima es una celda helada y blindada de la que no hay escape posible. Año 2015. El Auditorio Nacional de la Ciudad de México ruge, pero esta vez no es por adoración. Es pura furia. El dios ha caído del Olimpo y el público exige sangre. Luis Miguel abandona el escenario tras cantar apenas 15 minutos. Arrastra las palabras. Camina errático, desorientado, con la mirada vidriosa. La multitud, la misma que le juró amor eterno, lo abuchea sin piedad. Exigen la devolución inmediata de su dinero. Es el inicio oficial del colapso absoluto. Los medios de comunicación, aquellos que cobraron millones por adularlo durante 3 décadas, huelen la debilidad. Huelen la sangre fresca. Y atacan como una jauría hambrienta. Las portadas ya no alaban su inigualable voz.
Ahora publican fotos humillantes de su sobrepeso. Lo llaman fracasado. Lo declaran acabado. El Sol de México se apaga en tiempo real frente a millones de teléfonos que graban su humillación pública. El cuerpo humano tiene un límite estricto para procesar el inmenso dolor acumulado. El de Luis Miguel explotó. La máquina perfecta se averió gravemente. Un diagnóstico médico demoledor lo aísla a un más tinnitus severo. Un zumbido ensordecedor agudo y constante dentro de sus oídos que destroza su afinación y le roba la poca cordura restante. Para un cantante extremadamente perfeccionista y obsesivo, es una sentencia de muerte en vida. El ruido interno es insoportable. Y para apagar desesperadamente ese ruido maldito recurre al alcohol. Recurre a los analgésicos fuertes. Se encierra completamente en sí mismo, aislado en la oscuridad, mientras el mundo exterior desmantela violentamente su imperio. El desastre físico viene acompañado del colapso financiero total. Mayo de 2017. Los Ángeles, California. El hombre intocable, el artista que cenaba con presidentes y capos, es arrestado. Una imagen brutal e impensable. Las autoridades policiales estadounidenses lo detienen y lo fichan por desacato a un tribunal federal. Su ex-manager, William Brockhaus, le exige $1 millón. El cantante mexicano Alejandro Fernández lo demanda por 7 millones tras cancelar una gira conjunta, alegando incumplimiento de contrato millonario. Su disquera exige la devolución de millonarios adelantos por discos jamás grabados. Sus cuentas bancarias son congeladas. Embargan su lujoso yate. Le quitan el Rolls Royce. Está acorralado, arrinconado contra la pared, humillado internacionalmente, sin crédito y sin voz. Las portadas de la prensa amarilla celebran su caída al abismo. Es el escarnio público más absoluto y despiadado de su carrera. La industria discográfica lo desecha como a un trapo sucio. Ya no genera millones en taquilla, ahora solo genera asfixiantes problemas legales. Pero este desastre masivo no es casualidad. No es simple mala administración. Es el resultado directo de una herida infectada que supuró durante 20 años. Es la explosión de una mente que no soportó más el peso del secreto más oscuro de su existencia. Atención, porque aquí llega la tercera revelación. Esta es la pieza central que destruyó su estabilidad psicológica para siempre. Cuando Luis Miguel alcanzó el poder financiero absoluto en los años 90, cuando rompió con su padre y tuvo el control de sus millones, hizo algo que la prensa internacional ignoró por completo. Financió una brutal investigación clandestina, internacional y secreta. No confió en la policía mexicana corrompida hasta la médula por su propio padre. No confió en la Interpol. Contrató directamente a agencias de inteligencia privadas del más alto nivel. Contrató a exagentes operativos del Mossad israelí. Hombres letales, discretos y altamente efectivos. El mandato era claro, directo, y respaldado por cheques en blanco. Encuentren a Marcela Basteri. Rastrearon cuentas opacas en paraísos fiscales. Rastrearon las firmas falsificadas en bancos suizos. Interrogaron bajo presión extrema a ex socios de Luisito Rey, a políticos mexicanos y a funcionarios españoles involucrados en el caso de las Matas en 1986. La investigación privada fue agresiva, implacable y costó millones en efectivo negro. Y encontraron la verdad. Años de búsqueda incesante se resumieron en un expediente clasificado entregado en mano al cantante, dentro de un maletín negro. Los exagentes del Mossad le entregaron las pruebas documentales finales, entregaron los nombres exactos, las fechas precisas y el macabro método utilizado para desaparecer el cuerpo de su madre. La resolución de la investigación no dejaba margen a dudas, milagros o falsas esperanzas vacías. ¿Qué leyó Luis Miguel en esas páginas para cancelar la búsqueda de inmediato? Leyó la confirmación de la atrocidad humana en su máxima expresión. Leyó que el hombre que le dio la vida, el hombre que le enseñó a cantar, fue el mismo monstruo que planeó, ejecutó y encubrió el asesinato a sangre fría de la única mujer que lo amó genuinamente. Leyó que el imperio sobre el que él mismo estaba parado fue construido directamente sobre los huesos ocultos de su madre. La brutalidad de la verdad detallada en ese informe fue absolutamente insoportable para el cerebro humano. Esa misma y maldita noche el expediente fue sellado, guardado bajo llave en una caja fuerte impenetrable, y jamás volvió a mencionarse. El cantante dio la orden fulminante de abortar toda operación. El expediente original se cerró y enterró para siempre.
El dolor documentado era tan aberrante y destructivo que prefirió convivir eternamente con el silencio antes que enfrentar la locura pública. Ese secreto inconfesable fue el verdadero veneno letal, que lo arrastró al alcoholismo, la cancelación de conciertos y el arresto policial. El ídolo no colapsó por perder la voz. Colapsó de forma irreversible, porque la verdad absoluta devoró su alma desde adentro. El poder real no se mide en cuentas bancarias. No se mide en discos vendidos ni en estadios llenos. El poder real se mide en la capacidad de cometer un crimen atroz a plena luz del día y que el sistema entero te proteja. Luis Miguel descubrió esta premisa de la forma más brutal posible. Era multimillonario. Era el ídolo de América Latina. Pero frente a los verdaderos amos del país, era solo un empleado glorificado, un bufón con buena voz. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. El secreto más perturbador no es cómo o dónde murió Marcela Basteri. El secreto que destruyó la mente de Luis Miguel para siempre es saber exactamente quiénes ayudaron a encubrir el asesinato y por qué fue obligado a callar. La desaparición de su madre no fue un caso de violencia doméstica. Fue una operación quirúrgica ejecutada y protegida por las altas esferas del poder político, policial y financiero internacional. Analiza los hechos documentados. Un asesinato en la capital de España no desaparece de los registros oficiales por arte de magia. Un pasaporte europeo no se evapora. Cuentas millonarias en paraísos fiscales suizos no cambian de titular sin que los auditores bancarios hagan preguntas. Luisito Rey era un sociópata, pero no era un genio. Era un adicto endeudado. No tenía la capacidad logística ni el cerebro para borrar a una persona de la faz de la tierra sin dejar un solo rastro. Necesitaba ayuda institucional de alto rango. Aquí entra la élite. La red de corrupción policial y política que apadrinó los inicios de Luis Miguel seguía operando en las sombras con total impunidad. Marcela Basteri conocía perfectamente las rutas secretas del dinero. Conocía los nombres de los políticos y empresarios que usaban las agotadoras giras del cantante para lavar masivamente millones de dólares del narcotráfico y la corrupción estatal. Era una testigo letal. Una amenaza. Su silenciamiento no solo benefició la libertad de Luisito Rey, benefició a un gigantesco cártel corporativo y político transnacional. ¿Por qué este secreto se mantuvo bajo 4 llaves durante más de 3 décadas? La respuesta es dinero y supervivencia. Porque la verdad documentada desestabilizaría imperios económicos. Si Luis Miguel presentaba el expediente clasificado del Mossad ante un tribunal internacional, la onda expansiva no solo destruiría la memoria de su padre, arrastraría inevitablemente a exjefes de policía, a ejecutivos discográficos, a banqueros europeos y a políticos mexicanos de altísimo nivel que hoy siguen en el poder. Tirar del hilo de sangre de Marcela significaba ahorcar públicamente a las élites que gobernaban el sistema. ¿Quién es el verdadero y máximo beneficiario de este silencio sepulcral? La maquinaria del entretenimiento. Las corporaciones multinacionales que siguieron exprimiendo al artista, los bancos internacionales que absorbieron las inmensas fortunas desviadas en cuentas cifradas, los políticos que siguieron ocupando asientos en la primera fila VIP de sus conciertos. Todos ellos ganaron fortunas incalculables con la desaparición de Marcela. El silencio fue un pacto de sangre impuesto desde arriba. Piensa en la absoluta impotencia de este hombre. Detente y visualiza su tortura mental. Eres el artista más exitoso de la historia. Puedes comprar islas privadas y flotas de aviones. Tienes a investigadores privados confirmando que tu padre planificó el asesinato de tu madre. Pero te sientan en una oficina blindada. Y hombres con trajes a medida te explican matemáticamente que no puedes hacer absolutamente nada. Te advierten que si hablas tu carrera termina mañana. Tu propia vida corre peligro. Te demuestran que las mismas autoridades que tendrían que investigar el crimen son exactamente las mismas personas que ayudaron a limpiar la escena en las matas. La impotencia es un ácido corrosivo. Te perfora el cerebro. Luis Miguel no guardó silencio por cobardía o por proteger la imagen de su familia. Cayó porque lo acorralaron institucionalmente. Fue tomado como rehén por el mismo sistema que lo encumbró a la fama. Entendió de golpe que su inmensa fortuna era dinero de monopolio frente a las armas, y el poder judicial comprado de las verdaderas élites. Su voz, esa herramienta perfecta que enamoraba a millones de mujeres, fue silenciada violentamente fuera del escenario.
Esa es la verdadera condena. Cantar baladas de amor frente a 50,000 personas y saber que en la zona VIP bebiendo champán pagado por tu equipo de producción están sentados los mismos hombres que firmaron la orden de borrar a tu madre del mapa. Sonríes a las cámaras. Agradeces los aplausos. Pero por dentro estás muerto. Eres un prisionero de guerra atrapado en una jaula de oro macizo. El peso psicológico de esta revelación es la explicación de su comportamiento errático y autodestructivo. Es la razón de su alcoholismo severo. Es el motivo por el cual cancelaba conciertos y se aislaba en sus yates durante meses. No era la actitud de un divo malcriado. Eran los síntomas evidentes de un trastorno de estrés postraumático no tratado. Era el grito desesperado de un hombre que carga sobre sus espaldas el cadáver de su madre y el aplastante peso de un encubrimiento de Estado que tiene estrictamente prohibido denunciar. La justicia es un artículo de lujo. Un privilegio que ni el mismísimo Sol de México con todos sus millones pudo comprar. La élite le demostró que existen líneas invisibles de poder, que el dinero de un simple artista no puede cruzar. Luis Miguel sobrevivió al asesinato de su madre, pero su alma fue ejecutada el mismo día que comprendió con horror que los asesinos eran los dueños del mundo. Entendió que él, el todopoderoso ídolo de masas, tendría que subir al escenario a cantarles, sonreírles y entretenerles por el resto de su maldita vida. Nos han mentido sistemáticamente toda la vida. Nos han vendido y repetido la ridícula idea de que el dinero es un escudo protector impenetrable. Nos han hecho creer a través de películas y revistas de negocios que los millones de dólares resguardados en una cuenta cifrada en Suiza pueden eventualmente comprar la paz mental. Míralo de frente. Observa con detenimiento la colosal inmensidad de su imperio. Luis Miguel tiene el poder adquisitivo suficiente para paralizar la economía de una ciudad entera, si así lo quisiera. Posee penthouses blindados con vista infinita al océano, colecciones de automóviles europeos de edición limitada que jamás podrá conducir al mismo tiempo, y el estatus innegable de un semidios intocable en toda la cultura hispana. Pero detente a pensar y responde a esta simple y cruda pregunta. ¿De qué demonios sirve tener el poder de comprar un jet privado de última generación si no tienes absolutamente ningún destino seguro al cual huir? ¿De qué te sirve dormir empartado, sábanas de seda, italiana, de $1,000? Sí, el insomnio, crónico, te devora vivo cada noche porque escuchas los gritos ahogados de tu madre en la oscuridad. La riqueza absoluta no es un salvavidas de emergencia. Cuando el trauma psicológico es tan profundo y sangriento, el dinero es simplemente un ataúd muy espacioso forrado en oro macizo. Esta no es la clásica y aburrida biografía de un artista pop que alcanzó el éxito a base de esfuerzo. Es el acta de defunción certificada de un alma humana. Es una oscura elegía, un funeral en cámara lenta transmitido en vivo por televisión satelital durante más de 40 años. Luis Miguel no sobrevivió milagrosamente a la fama internacional. La fama lo embalsamó estando completamente vivo. Imagina el nivel de tortura psicológica, la disociación mental que implica tener que subir a un enorme escenario, sonreír a las cámaras con una dentadura perfectamente diseñada y cantar baladas románticas frente a 80,000 personas, mientras sabes con absoluta certeza que la mujer que te dio la vida fue masacrada por la incontrolable avaricia del mismo hombre que te engendró. Es una mutilación emocional clínica. Es caminar por el mundo conociendo la verdad más perturbadora del universo, pero estando condenado a fingir una ceguera permanente para no perder la poca cordura que te queda y proteger tu imperio de corporaciones voraces. Su vida pública es sin duda un brillante e hipnótico espectáculo de luces láser. Pero su vida interna es una morgue excesivamente fría, estéril y aterradoramente solitaria. Nastuna sel furente. Y lo cedo nolgo al furentes estunas. Quizá tú también has tenido que tomar decisiones así, callar cuando querías gritar. A lo mejor tú no tienes 50 millones de dólares descansando en el banco ni decenas de paparazzis acampando fuera de tu casa, pero conoces perfecta y dolorosamente ese nudo asfixiante en la garganta. Esa sensación paralizante de tener que tragar tu propio dolor como si fuera ácido puro, de morderte la lengua hasta hacerla sangrar frente a un jefe abusivo y mediocre, simplemente porque necesitas pagar el maldito alquiler a fin de mes, poner comida en la mesa de tus hijos. Tal vez tú también has tenido que sentarte en la mesa familiar de Navidad
y esbozar una sonrisa falsa frente a parientes que sabes que te han apuñalado por la espalda y te desprecian todo por mantener la frágil y mentirosa paz de la familia. El escenario iluminado es diferente, la inmensa cuenta bancaria es distinta. Pero el veneno tóxico, el veneno amargo de la impotencia pura sabe exactamente igual en el paladar. La escala de la tragedia cambia radicalmente, pero la esencia de la humillación humana es matemáticamente idéntica. A él lo aplastó un despiadado sistema de élites políticas, policías corruptos intocables y corporaciones discográficas sin rostro. A ti te aplasta diariamente el sistema económico, la inflación, las deudas bancarias que no te dejan dormir, las injusticias cotidianas que tienes que tragar en absoluto silencio, porque sabes perfectamente que si hablas lo pierdes todo. Luis Miguel es el enorme espejo roto donde se refleja nuestra propia y lamentable vulnerabilidad. Su tragedia nos demuestra de la forma más cruda y violenta posible que ante los verdaderos y oscuros dueños del poder, todos somos simples peones desechables. No importa en absoluto si llevas un traje Armani hecho a la medida o un uniforme de fábrica manchado de grasa. Cuando el sistema invisible decide aplastarte, cuando los intereses financieros de los de arriba se alinean en tu contra, el resultado final es exactamente el mismo. Te quiebran ambas rodillas, te tiran al suelo y te obligan a pedir perdón, públicamente por atreverte a sangrar sobre su costosa alfombra. Siente un segundo de verdadera y profunda empatía por el monstruo paranoico en el que lo convirtieron a la fuerza. Lo juzgamos duramente en los titulares de la prensa de chismes. Lo criticamos sin piedad cuando engordó, cuando canceló conciertos masivos de imprevisto, cuando se refugió torpemente en el alcohol barato, cuando su mirada se volvió prepotente, vacía y arrogante. Lo llamamos divo insoportable y artista en decadencia. Pero ¿qué harías tú en sus zapatos? ¿Qué harías tú si descubres violentamente que cada persona que se acerca a ti, absolutamente cada una sin excepción, lo hace escondiendo un afilado cuchillo detrás de una sonrisa aduladora? Si la persona que, por ley natural, debía amarte y protegerte, incondicionalmente tu propio padre te usó como simple mercancía industrial y planificó la ejecución sistemática de tu madre. ¿Cómo demonios vuelves a confiar en la raza humana? Es clínicamente imposible. El aislamiento total de Luis Miguel no es un simple capricho de millonario excéntrico. Es una estricta táctica de supervivencia militar. La paranoia constante es su único mecanismo de defensa real en un mundo poblado exclusivamente por sanguijuelas con traje de diseñador. El verdadero precio de la fama internacional no se cobra en agencias de impuestos. Se cobra en sanidad mental. Se cobra en la capacidad humana de amar y ser amado sin sospechar traición. El oscuro pacto que firmó de niño no tenía ninguna cláusula de escape legal. Le entregaron el mundo entero envuelto en papel de regalo, pero le extirparon el corazón sin anestesia en la fría mesa de operaciones de la industria. Hoy, cuando lo veas en la pantalla de un teléfono cantando bajo las luces cegadoras, bañado en el aplauso frenético de miles de desconocidos, no cometas el error de envidiar su inmenso talento. No envidies su abultada cuenta de banco. No desees tener su vida ni por un segundo. Míralo bien a los oscuros ojos. Detrás de ese bronceado perfecto de celebridad y esa estudiada postura de rey intocable, solo habita un niño aterrorizado. Un niño de 11 años huérfano y asustado, atrapado eternamente en el cuerpo de una leyenda musical que daría cada maldito centavo de su gigantesca e inútil fortuna por tener el poder de retroceder el tiempo a 1986, abrir de una poricho, patada la puerta de esa maldita casa en Las Matas y abrazar a su madre una sola vez más antes de que el mundo se la tragara para siempre. El precio de su voz de oro fue ahogar los gritos de auxilio de un niño aterrorizado. El precio de su primer disco de platino fue vender su voluntad a un sociópata narcisista. El precio de sus interminables giras internacionales fue anestesiar su frágil cuerpo hasta el colapso médico absoluto. El precio de su abultada cuenta en Suiza fue convertirse en el escudo fiscal ciego de redes de lavado de dinero del narcotráfico. El precio de su independencia financiera fue la ejecución milimétrica, silenciosa y encubierta de su propia madre. El precio de su estatus de ídolo intocable fue tener que sentarse a la mesa con los mismos políticos de alto nivel que borraron la evidencia criminal en el chalet de Las Matas. El precio de sus inmensas mansiones blindadas fue vivir una cadena perpetua de paranoia clínica incurable.
El precio de sus yates transatlánticos fue la imposibilidad absoluta de navegar hacia un puerto seguro, donde alguien no estuviera calculando cuánto valía traicionarlo. El precio de su éxito comercial masivo fue entender violentamente que su familia era un implacable cártel corporativo, su vida amorosa, una barata subasta pública, y su mayor tragedia personal, el producto más lucrativo y consumido de la milla, televisión sensacionalista. El precio de su silencio. El verdadero y macabro precio de su silencio, impuesto por las élites internacionales, fue tener que mirarse al espejo cada madrugada con los oídos reventados por el zumbido del tinnitus y el hígado destrozado por el alcohol, sabiendo perfectamente los nombres y apellidos de los asesinos de Marcela, cruzándose con ellos en los oscuros pasillos del poder y no poder levantar un solo dedo para vengarla, sin poner en riesgo inminente su propia vida. Visualiza por un instante esa asfixiante y cruda realidad. Imagina el brutal nivel de disociación psicológica que se requiere para subir a un inmenso escenario en Viña del Mar, en el imponente Madison Square Garden o en el colosal Auditorio Nacional, enfundado en un traje impecable de diseñador y cantarle al amor pasional, frente a 80,000 espectadores, que corean tu nombre mientras tu alma está literalmente sepultada a 10 metros bajo tierra en un terreno sin marcar en las afueras de Madrid. Imagina el asco profundo de tener que agradecer con una sonrisa plástica y forzada los aplausos ensordecedores de un público que no sabe y al que en el fondo jamás le ha importado que detrás de ese estudiado bronceado de celebridad de revista solo hay un hombre que camina arrastrando un ataúd, invisible sobre la espalda. Luis Miguel no es bajo ninguna circunstancia un triunfador del sistema capitalista. Es el prisionero de guerra más trágico de un campo de concentración de alta seguridad, construido íntegramente con luces de neón, discos de diamantes y letales contratos de confidencialidad, el monstruoso imperio mediático que lo aplaudió hasta el cansancio, y luego lo devoró sin piedad, no siente culpa alguna. Las voraces disqueras multinacionales no tienen remordimientos morales en sus juntas de accionistas. Los altos mandos policiales y funcionarios gubernamentales que desviaron metódicamente las investigaciones internacionales de inteligencia duermen profundamente cada noche en sus camas de seda, con cuentas bancarias engrosadas secretamente, por el dinero manchado de sangre que generó el llanto, ahogado de un adolescente huérfano. Porque esa es la única cruda e innegable verdad en la despiadada pirámide alimenticia, de la industria del entretenimiento y la alta política latinoamericana. El sistema jamás pierde. Las élites nunca pagan la factura de sus atrocidades. La maquinaria del poder tritura implacablemente la carne humana, extrae el talento bruto con violencia, exprime hasta la última gota de rentabilidad comercial y luego escupe los huesos astillados directamente a las portadas de la prensa sensacionalista, para seguir facturando con la humillación y la desgracia ajena. El poder no castiga a los verdaderos monstruos que mueven los hilos en la sombra, los patrocina activamente, los protege bajo un blindado manto de absoluta impunidad legal, y luego los sienta en la primera fila de la zona VIP, con una costosa copa de champán francés en la mano, para que disfruten tranquilamente del Lima IP, majestuoso y sangriento espectáculo de tu destrucción total. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal. La próxima semana vamos a hablar de la autopsia falsificada, los expedientes policiales robados y el oscuro pacto político que selló para siempre el brutal asesinato de Cancerbero. Nos vemos ahí.